Vamos a ver si podemos terminar ya hoy la enseñanza que hemos estado desarrollando, y lo que tendríamos que profundizar y terminar hoy es con esa pregunta que nosotros dejamos marcada y que empezamos a desarrollar. Si Cristo pagó un alto precio en la cruz, si Cristo fue a morir por nosotros en la cruz del Calvario, entonces, ¿qué hacemos con la ley? ¿Qué hacemos con todas esas enseñanzas que están allí? Algunos dicen, eso hay que borrarlo, eso hay que, ya no sirve, eso ya no sirve. Otros dicen, no, eso hay que cumplirlo al pie de la letra, eso toca guardar cada uno de los momentos que hay que desarrollar. Ahora, ¿para qué sirve? Entonces, es la consigna de lo que estamos hablando en el día de hoy. ¿Para qué sirve esa ley? Hoy, en esta semana hemos tenido celebraciones, pero hoy, como mencionó la pastora, estamos celebrando el día de Pentecostés. 50 días después de la Pascua se celebraba una fiesta que era la fiesta de las semanas, de las cosechas. Y entonces, en medio de ese cumplimiento, se da que Jesús, después de morir y resucitar, comienza a aparecer, comienza a compartir con sus amigos, con sus discípulos, y llega un momento donde Él va a hacer un momento especial donde va a ser la venida del Espíritu Santo. Y hoy conmemoramos casi de una manera oficial el nacimiento de la iglesia. Hay algunos que dicen, no, la iglesia nació fue cuando Jesús está en la cruz, crucificado allí, y le traspasan una lanza, y entonces sale agua y sale sangre. Eso es señal que no solamente estaba muerto, sino que es señal de la palabra, del amor de Dios, y ahí de ese corazón, así como Adán estaba dormido y el Señor abrió su costado y salió su mujer, entonces así mismo el Señor da origen a la iglesia. Otros decimos, no, la iglesia nace de esa manera en el día del aposento alto, cuando se reúnen esos 120 hombres que están allí. Lo importante es conmemorar, no por la ley solamente, sino entender la trascendencia de lo que es esta celebración. Pero yo, a manera de introducción del mensaje, quiero recordar algo que ocurrió. Usted tal vez está viendo en pantalla a un personaje que tal vez usted no conoce su nombre, y este señor se llama Faustino, él se llama Domingo Faustino Sarmiento. Yo lo conozco más por Faustino Sarmiento. Resulta que este personaje fue un historiador, fue un maestro argentino muy reconocido, y en el siglo XV, cuando empezaron a universalizar y a constitucionalizar bien, a organizar bien lo que es la educación, empezaron a hacer unas directrices. Y para el 1943 exactamente, se hizo una conferencia en Panamá, la primera conferencia de ministros y directores de educación de las repúblicas americanas, y tomaron la fecha de la muerte de este profesor, de este maestro, que fue el 11 de septiembre, y lo canonizaron, o lo colocaron, lo decretaron mejor, como el Día del Maestro. Luego las Naciones Unidas, en medio de toda esta situación de que algunas naciones lo cumplían, institucionalizó el 15 de mayo como el Día Mundial de los Docentes. Ahora, yo quisiera preguntarle, piense usted en ese profesor o en ese maestro, en esa profesora que a usted le enseñó. Quiero que piense primero en sus papás, porque sus papás fueron los primeros que le enseñaron. A usted le enseñaron a tomar la cuchara. ¿Se acuerda cuando eran los bebecitos y empiezan a cucharear, que ya quieren ponerse la ropa, que quieren ponerse los zapatos? Los primeros maestros que tenemos son nuestros padres. Pero seguramente en el colegio, en la escuela, usted tuvo un buen profesor, un buen maestro. En la escuela, ¿sí la recuerda el nombre de esta persona, de este personaje? Tal vez usted tuvo una cercanía. En la universidad, los que tuvimos la oportunidad de ir a la universidad, también ponga en memoria alguno de sus buenos maestros. De dice, eso me acuerdo cómo me enseñó, me acuerdo, estoy muy agradecido por la vida de esta persona. En la iglesia tenemos maestros, sí, también tenemos muy buenos maestros. Gracias, póngalos allí en su corazón. Este personaje, por este personaje es que se empieza a organizar lo que es el Día del Maestro, pero yo quiero traer a memoria o poner también delante de ustedes este personaje que usted está viendo en la pantalla. Tal vez usted no lo conoce. Su nombre es Rich Neal.
Y fue un pastor, fue un misionero, fue a la India, fue a San Petersburgo, allá en Rusia, en San Petersburgo, por allá. Regresó a Inglaterra, su tierra natal. Y este hombre hacía un grupo pequeño en una casa de una familia donde había un abuelo muy creyente y había un pequeño nietecito. Este hombre predicaba y se encargó de enseñarle a ese niño de la palabra del Señor. Estamos hablando de los años 1840 y algo. Y en esa época este hombre llegó y profetizó sobre ese hombre, sobre ese niño, y empezó a enseñarle la escritura. ¿Sabe quién es ese pequeñito? Ese pequeñito, muchos años después, en 1855, fue invitado por este pastor a su iglesia a predicar. 11 años después de haber declarado que Dios iba a usar a este personaje. Y el pastor Neil se sacó pecho y dijo: quiero presentarles al predicador de hoy. Su nombre, Charles Haddon Spurgeon. Nada más y nada menos. Ahora, si yo le pregunto quién es Spurgeon, tal vez usted lo conoce, llega a su mente. Pero si yo le digo a usted quién es Neil, ese nombre no nos suena. No vamos a ser tan espirituales. Voy a ponerle otro ejemplo. No sé si usted conoce a este señor que está viendo en pantalla. ¿Le gustan los deportes? Este personaje es el señor Dean Smith, profesor de la Universidad de Carolina de baloncesto. Y este personaje fue el profesor, el maestro de nada más y nada menos que este señor que usted lo está viendo ahí besando. ¿Lo conoce? Michael Jordan, considerado por muchos el más grande basquetbolista de todos los tiempos. ¿Sabe que cuando el maestro Smith muere, Michael Jordan lloró tan profundamente? Y él en sus palabras decía: fue mi mentor, fue mi maestro, mi segundo padre. Siempre estuvo a mi lado cuando lo necesité y aprecié eso profundamente. Y finalmente decía Jordan, dijo: este hombre fue mejor en la cancha, pero fue mucho, mucho mejor fuera de la cancha cuando estaba con la gente. Así que es tiempo de honrar a nuestros profesores y a nuestros maestros. Yo tengo muchos maestros por los cuales darle gracias. Solo voy a resaltar a este hombre al que yo desde muy pequeño consideré un sabio. Si usted le pregunta de matemática, buenísimo. Cálculo, impresionante. De historia, era un deleite escuchar a este hombre hablando de historia. Si usted iba a hablar de geografía, él, en ese tiempo no había GPS, pero le narraba a uno las situaciones geográficas que uno parecía que estaba ahí. Era el vicerrector de mi colegio, el doctor Miguel Ángel Ruiz. Estudió medicina. Su promedio en todos los semestres fue 5, 5, 5, 5, 5, siempre. En ese tiempo era del 1 al 5. Y estando a unos meses de él graduarse para medicina, tomó una decisión. Fue la decisión de convertirse en educador y maestro. Dejó a un lado la medicina para dedicarse a ser profesor. Estricto como usted no se imagina. Ahí usted lo está viendo, pues es el colegio donde yo estudié. Él andaba con un megáfono y andaba con una regla. Él era de los que iba con regla. Y cuando nos hacía formar, él pasaba la regla. Y si alguien estaba por fuera, ¡pim! Eso daba sus reglas, o él daba reglas. Yo me gané más de uno. Y daba regla de verdad. Estricto como usted no se imagina. Ahora, ¿qué tiene que ver eso? He tenido muchos buenos maestros y doy gracias a Dios por ellos. Yo quisiera que usted y yo oráramos un momentito por los maestros, ¿verdad? ¿Será que usted me acompaña e inclina su rostro a darle gracias a Dios por tantos hombres que dejaron su comodidad, su familia, sus casas? Los sábados tal vez ellos dejaban de ir con sus familias para estar calificando sus exámenes, sus trabajos, tantas cosas. Yo creo que en la iglesia hemos tenido muy buenos maestros también. Y esos maestros merecen que hoy los respaldemos. Incline su rostro y oramos un momento. Padre, hoy queremos orar y poner delante de ti la vida de esos hombres y esas mujeres, Dios, que dieron, Señor, su trabajo, que dieron su esfuerzo, que se despojaron de tanto para podernos enseñar e instruir. Señor, hombres que hoy
podemos ver en nuestras vidas sembrada el fruto de su trabajo, y de esta manera nosotros hoy, Señor, poder honrar. Hoy somos lo que somos gracias al trabajo, al esfuerzo, a la dedicación, a la disciplina, a las experiencias, a todo lo que muchos de ellos aportaron. Hoy, Cordero de Dios, queremos pedirte que los fortalezcas si aún viven. Señor, a los que hoy están liderando la iglesia, a los que están enseñando, los que están instruyendo, ayúdalos para que sean sabios al enseñar, para que esté la gracia de tu Santo Espíritu en sus bocas, para que en ellos, Señor, haya una convicción, Señor, genuina en sus vidas, y la razón por la cual ellos han sido llamados sea fortalecida, Dios. Señor, ellos en medio de sus necesidades pasan tantos problemas y vicisitudes, pero sabemos que tú, Cordero de Dios, los acompañas. En el nombre de Jesús los bendecimos y pedimos, Señor, que sea tu favor y tu misericordia sobre ellos hoy y siempre. ¿Cuántos decimos? Amén. ¿Qué tiene que ver esto con el mensaje? Mucho. ¿Por qué? Porque vamos a ir a la carta de Gálatas. ¿Ya tiene su Biblia abierta? Ábrala, por favor, en la carta a los Gálatas. Y vamos a buscar el capítulo 3, donde ya vamos a aterrizar el mensaje, y quiero ser muy puntual para que podamos terminar. En el versículo 24, donde nosotros habíamos quedado, vamos a leer capítulo 3 de la carta de Pablo a los Gálatas. Ya, si usted ha perdido algo, puede mirar los videos que están allí en nuestras plataformas para que se pueda actualizar y pueda estar al día. En el versículo 24 vamos a leer Pablo diciendo que de manera que la ley ha sido fuerte, dígalo, la ley ha sido nuestro, bueno, ya casi un poquito más, dígalo usted mucho más fuerte, ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. El tema está en esta mañana en que muchos de nosotros leemos la Escritura y a veces hay palabras que no conocemos. Y una de esas palabras probablemente es esa palabra ayo. ¿Sabe usted lo que es un ayo? Yo sí sé, por eso he venido a enseñar. Hay muchos que no saben, pero la palabra ayo que está allí es una palabra griega, que es la palabra griega peidagogos, y ya viene la palabra pedagogo. Y la palabra pedagogo a usted ya se le empieza a familiarizar. ¿Qué es un pedagogo para usted? Un maestro. Por eso comenzamos hablando de los maestros. Este pedagogo, según la cultura antigua en Grecia, era generalmente un joven que era contratado por una familia que tenía ciertos medios, y este joven iba a acompañar a esos niños a sacarlos de la casa y los iba a llevar a la escuela, a donde estaban los profesores, los maestros, los mentores. Ese era el ayo, era aquel personaje que entonces iba a conducir. Y como este joven era un candidato a profesor, a maestro, era un aprendiz en ese ramo de la educación, pues iba también a tener la oportunidad de enseñar a los niños durante el camino. Diga conmigo, durante el camino. Ellos no solamente enseñaban en los recintos, en las escuelas, en los colegios que tenían, sino que en el camino iban enseñando y enseñaban lo que los papás no podían hacer. Ahora, ¿eso qué tiene que ver? El pedagogo era aquel que entonces yo podría definirlo como aquel que conduce al conocimiento, que conduce al saber, que conduce a la educación, que conduce al entendimiento, que conduce a la preparación. Y entonces Pablo está utilizando de una manera magistral esa figura del pedagogo, del ayo, para decirnos que la ley es aquel que toma a un niño y lo va a conducir, lo va a llevar por un camino para que pueda tener el conocimiento. Ahora diga conmigo, conocimiento. Esa es la figura que él va a comenzar a usar. Y creo que durante ese trayecto, tal vez habrían muchachos rebeldes que estarían conversando y hablando y diciendo: yo no creo eso del maestro, yo no creo que la tierra sea plana,
Yo no creo que lo que enseñó Sócrates o Hipócrates, yo no creo eso. Y el pedagogo, el ayo, tenía entonces que ajustar, tenía que hablar, tenía que aconsejar, tenía que direccionar, tenía que hacer que el entendimiento fuera alineado a lo que es la verdad. Ahora, esto nos va a servir a nosotros para entender que nosotros no debemos de manipular y que tampoco las enseñanzas deben ser manipuladas para que la gente se distorsione de la verdad, para que la gente se distorsione del verdadero conocimiento, se distorsione de la realidad de las cosas. Que uno de los papeles, incluso nosotros como pastores, como maestros, como mentores, como líderes, ustedes como esposos, ustedes como padres, ustedes como hermanos, como abuelos que somos algunos de nosotros, podamos tener la madurez de poder conducir también a los que Dios nos ha entregado con el ánimo de no manipularlos, no distorsionarlos, no desviarlos, no afectarlos. ¿Cuántos decimos amén? Y creo que lastimosamente hay muy malos pedagogos en medio de nosotros. Sí, hay unos que son malos porque el Señor dice, en los últimos tiempos van a haber maestros que son malos, que son falsos, que son engañadores y que tratan es de manipular y de jugar con la fe de las personas y tratan de distorsionarles y quieren imponerle cargas y quieren enseñarles cosas que son fuertes o cosas que son muy débiles, pero los están distorsionando de la realidad. Hay personas que, por ejemplo, que manipulan la vida de la persona enseñándole que su vida siempre fue llamada para hacer lo mejor, para vivir de lo mejor, que porque vienen y hacen una oración, entonces ya todo será color de rosa, todo será maravilloso para su vida. Y eso suena bonito, pero la verdad es que están siendo manipulados porque muchas veces no es lo que dice la palabra, que hay hombres y mujeres que distorsionan la palabra, que sacan textos de los contextos y entonces están desviando a muchos de nosotros, que muchos piensan que porque hacen alguna obra pueden entonces reclamar, pueden hacer algo para reclamar de parte de Dios porque se hace algo, cuando eso no es lo que es la verdad de la Escritura. Pablo entonces nos está diciendo que nosotros debemos de usar la ley como un ayo para llevarnos, para conducirnos con humildad a Cristo. Ese es el propósito de la ley, donde la persona pueda estar en la base de la cruz, clamando por misericordia, clamando por bondad, clamando por su favor, clamando por su misericordia, para poder recibir de gracia lo que el Señor tiene en su corazón. Ese es el propósito del pedagogo, del ayo, del que conduce. Déjeme preguntarle, ¿será que la enseñanza del pedagogo, del maestro, es para que el maestro sea exaltado? ¿Usted qué cree? ¿Es un buen maestro el que enseña algo y saca pecho y dice, porque yo soy maestro? ¿Ese es el propósito? ¿Que el maestro sea venerado? ¿Que el maestro sea glorificado? ¿Será que el papel del maestro es que la gente se convierta totalmente dependiente de él o de ella? ¿Ese sería un buen maestro? ¿Un buen padre haría eso? ¿Será que el papel del maestro o el buen maestro es el que le gusta siempre ser aplaudido, siempre ser honrado? ¿Será que ese es el buen maestro? No. El papel del buen maestro es el que lleva al inocente al conocimiento de la verdad, al conocimiento de la realidad, al conocimiento de los principios, al conocimiento de los fundamentos y prepararlo para la vida. Diga conmigo, prepararlo para la vida. Y yo quiero decirle, mi hermano, la vida es dura, la vida es fuerte, la vida golpea. Yo sé que usted como padre o como madre ha querido preparar lo mejor a sus hijos. ¿Cuántos dicen amén? Y que cuando sus hijos salen del nicho y se presentan en la vida y cuando empiezan la vida laboral, cuando empiezan a trabajar, seguramente los humillan, seguramente los maltratan, seguramente se aprovechan, seguramente los hacen sufrir. Y usted a veces quisiera salir y hasta darle una imposición de manos a ese jefe que tiene el hijo o la hija, porque a uno le duele.
Y usted y yo no podemos educar a nuestros hijos como si fuera una bola de cristal, en una urna de cristal donde ellos no van a ser tocados. No, lastimosamente ellos van a salir a la calle y se van a encontrar con gente grosera, con gente vulgar, con gente que se va a aprovechar, con gente que los va a herir, que se van a enamorar, les van a pagar mal, les van a traicionar. Eso va a pasar en la vida. ¿Cuántos decimos amén? Entonces nuestro buen papel como maestros y como mentores es prepararlos para la vida. ¿Y usted cree que el papel de la iglesia es igualito o diferente? ¿Por qué entonces solamente queremos enseñarle cosas bonitas a la iglesia? Todo te va a ir bonito, sueña en grande, tú eres un campeón, tú eres la persona más grande, Dios tiene un plan maravilloso para tu vida, todo va a ser lindo para ti. Su palabra es completamente diferente. Cuando yo miro la vida de la vida, que es fuerte, que es dura, yo creo que un buen maestro solamente enseña lo fácil. ¿Qué haría un buen maestro? Enseñar de todo. Un buen maestro sería aquel que solamente enseñó la tabla del 1. Si es que hay maestros que solamente enseñan la tabla del 1 y la 10, no más. Pero ¿qué hace el niño cuando le encuentran el 7 por 8? Ahora, ¿eso qué tiene que ver con la enseñanza? La Biblia dice, y nos va a seguir hablando. Versículo siguiente. Ay, recuerdo a un maestro que yo le dije en el seminario allá en Colombia, en cierto lugar: pastor, ¿por qué aquí mejor, o mejor no, por qué aquí no se enseña sobre esto? Fue la pregunta que yo hice. Ese era un tema fuerte. Realmente era el tema de la alta y la baja crítica. Y la respuesta de ese maestro, porque yo venía de otro seminario, de otra ciudad, donde era muy profundo, llega y me dice ese hombre con esa naturalidad, esa frescura, me dice: no, ¿para qué vamos a complicar a los muchachos con esos temas? El tema es enseñar cosas sencillas. Y yo le decía: pastor, y el día de mañana, cuando ellos se enfrenten o sean escuchados por un predicador que realmente sepa, con alguien que sepa de teología profunda, por ejemplo, y escuche ese mensaje o le haga preguntas acerca de estos temas, ¿cómo ese hombre se va a defender? ¿Cómo ese hombre va a argumentar? ¿Cómo ese hombre va a hablar? ¿Cómo ese hombre va a tener una postura con respecto a esos temas? Porque hoy cada día la iglesia se está volviendo más exigente. Ya a nuestras iglesias llegan médicos, científicos, periodistas, gente de varios gremios, economistas, gente muy preparada. Y también hay gente que le gusta mucho la teología y profundizan. Yo le diría: pastor, a mí me daría vergüenza, le dije yo, que yo esté sentado, así como la imagen que le puse del pastor, del pastor de Spurgeon. Yo estar sentado aquí viendo a un alumno mío formado por mí y que cometa una gran cantidad de errores doctrinales, teológicos, una gran cantidad de fachateces, y después me digan: y él fue el maestro. A mí me daría vergüenza, pastor, decir: ese hombre lo formé yo. Pero por el contrario, si vemos a alguien que está bien adoctrinadito, bien formadito, ¿cómo cree que se pone el profesor del maestro cuando lo ve en esos lugares? ¿Cómo cree que pone uno? El pavo real sale y uno dice: ese es mi muchacho. ¿Por qué le digo esto? Porque es una función importantísima la de ser pedagogo. Por eso la función de la ley es muy importante. Y entonces, ahora viene una confrontación, porque Pablo llega y dice en el verso 25: pero venida la fe, hablando o haciendo referencia de quién o de quién, a ver, de quién. No, el ayo fue el versículo anterior. En el verso 25, ahora dice: pero venida la fe, hace referencia a quién. ¿Quién vino? Haciendo referencia de Cristo, del ministerio de Cristo, de la obra de Cristo. Él está diciendo que la ley ha servido como ayo que conduce,
Y después dice, pero ahora venida la fe, ya no estamos bajo la mentoría, la tutoría del pedagogo. La traducción de la Biblia de las Américas dice, pero ahora que ha llegado el tiempo en que podemos confiar en Jesucristo, no hace falta que la ley nos guíe y nos enseñe. Mire qué problema el que está, o qué fundamento está dando Pablo, qué idea tan confrontante para unos hebreos y judíos que habían escuchado y cumplido la ley por años, que ahora estén escuchando, entre comillas, a un hereje que está diciendo, oh, ahora vino Cristo y ahora ya no estamos bajo la ley. Eso era fuerte para los oídos del hebreo, del judío. Y es por lo que entonces tenemos que tomar una decisión, ¿qué vamos a hacer con la ley? Porque ya vino Cristo. Y entonces ahora tenemos que entender y comprender, mi amado hermano, que cuando usted, o mejor, cuando un niño, es el ejemplo que está tomando, cuando el niño crece y ya no está bajo la mentoría del ayo, del tutor, pues ese niño quedó en su mente, en su corazón, con las enseñanzas de ese profesor o de maestro. ¿Cuántos decimos amén? Quedó además con la disciplina. Yo le he nombrado ahora la regla que me dio también el vicerrector, me dio regla. Pero no solamente quedamos con el conocimiento, las enseñanzas y la disciplina de ese mentor, sino que también nosotros quedamos con las experiencias que esos mentores a nosotros nos enseñaron. Va a llegar un momento donde su dependencia de ese tutor va a acabar. Usted terminó su parte elemental y pasó para la secundaria. Terminó la secundaria y pasó a la universidad. ¿Y será que fueron los mismos maestros que lo acompañaron? Ya ha cambiado. Cuando nosotros miramos esto, tenemos que entender que la ley a nosotros nos dio experiencia, nos dio conocimiento, nos dio formación, nos dio disciplina, pero hay un propósito por el cual llega allí. ¿Cuál fue el profesor que usted más recuerda de su vida? Dígame uno. Dígame el nombre de la persona. A ver. ¿Cómo se llamaba? Lilia. Lilia. ¿Vive hasta el día de hoy? Ya no vive. ¿Y usted tuvo contacto con ella? ¿Hasta cuándo? Hasta su... Y no volvió a ver a Lilia. De lo mejor. Está en su corazón. Y yo estoy seguro que probablemente usted hubiera tenido algún problema y lo hubiera buscado a ella, pero ya no está. Y esa es la idea de lo cual Pablo va a empezar a enseñarnos con respecto a lo que es la ley. Hubo un día donde la relación entre nuestra hermana Marquesa y Lilia se cortó. La relación se cortó, pero el afecto quedó. Mire cómo habla con agrado de ella. Mire que dice, para mí fue la mejor. Y si yo le pregunto, usted dice, no, para mí la mía fue mejor. ¿Y cómo a poner a competir esas dos mujeres ahí, esas dos maestras? No se puede. Pero llegó un momento donde se tuvo que cortar la relación. Ahora Pablo en el versículo 26 dice, una razón, el por qué. ¿Por qué ya no estamos más bajo la ley? Dice, ¿por qué? Porque todos sois ahora ¿qué? Hijos de... Ahora, ¿quiénes son hijos de Dios? ¿Quiénes? ¿Quiénes? Todos los que aceptan esa fe en ese Señor, todos vienen a ser hijos. Ahora, ¿cómo somos llamados? Dígame otra vez, ¿cómo se llama? Hijos. Somos llamados nosotros Israel. ¿Sí? Él nos llama a nosotros de la tribu de Efraín. Nos llama a efraitas. Nos llama judíos, a los que tenemos la fe en Jesús. Nos llama hebreos. Nos llama de las asambleas de Dios. Bautistas. Nos llama luteranos. Pentecostales. ¿Cómo nos llama? Dígalo más fuerte, hijos. Déjeme preguntarle, ¿hay algún título más grande
que ser humano aquí en la tierra puede tener. No lo hay. Nos llama hijos. Y nos llama hijos por tener nuestra fe en Jesús. Ahora déjenme preguntarle, ¿cuántos de los que están aquí tenemos hijos? Levante la mano. ¿Sus hijos son perfectos? Si usted tampoco fue perfecto, ¿cómo va a esperar que sus hijos sean perfectos? Ahora, ¿usted tiene hijos buenos? Usted tiene hijos buenos. ¿Tiene hijos que le ha sacado alegrías a usted? Sí. ¿Tiene hijos o hijas que le ha sacado rabias a usted? ¿Y tiene hijos o hijas que le ha sacado tristeza a usted? ¿Tiene algún hijito por ahí que lo ha desvelado a usted? ¿Dónde estará ese cabezón? ¿Por qué no llame? ¿Por qué no aparece? ¿Sí tiene alguno de esos por ahí? ¿Algún hijo que se ha portado medio mal en su casa? A ver cuántos se han portado medio mal. Pregunto, ¿usted lo ha dejado de amar por ser así? ¿Por qué? Porque es hijo. Ahora, eso lo vamos a complementar al final y tenga esa imagen ahí. Ahora, ¿qué quiero decirle con todo el cariño con respecto a esto? Que nosotros somos hijos no por hacer obras. Diga conmigo, yo soy hijo no por hacer obra. Esta mañana vi una demanda de una muchacha, de una influencer. ¿Sabe qué hizo esa influencer? Porque ahora cualquier pelagato que sale por ahí en las cámaras es influencer. Demandó a sus papás, a los dos, los demandó por haberla traído a ella a esta tierra, por haber hecho que ella naciera. Sí, que ella no quería vivir, que ella nadie le pidió consentimiento para vivir esta tierra, que porque ellos la habían traído, que esto y que lo otro, y los demandó. El hijo puede escoger al papá. El papá puede escoger al hijo. Hacer hijos sí, pero el cómo son, no. Eso parece sencillo y elemental, pero es necesario que usted entienda esto. Porque nosotros venimos a ser hijos no por lo que nosotros hacemos, no es por obras. No es por cumplir ciertos requisitos y ciertos checklists que tenemos que cumplir y ciertos puntos de hacer y de no hacer y una cantidad de cosas. Nosotros no somos hijos de Dios por méritos. Nosotros no somos hijos por estar guardando días de reposo, días de fiesta, por estar celebrando fiesta. No somos hijos por guardar 613 mandamientos de una ley por ahí. Nosotros no somos hijos de Dios por estar haciendo obras de caridad. Nosotros no somos hijos de Dios por estar portándonos bien. Nosotros no somos cristianos porque nos portamos bien. Nosotros nos portamos bien porque somos cristianos, que es diferente. ¿Se lo explico? Usted es hijo de Dios y como es hijo de Dios, usted trata de hacer las cosas bien. Usted no va a ser salvo por hacer algo. Por cuanto Cristo usted lo salvó, entonces usted hace las obras buenas, que es diferente. Pero usted no puede alcanzar su salvación por sus propios méritos. Ahora, ¿para qué somos nosotros llamados también pueblo santo? Pedro nos responde, nos dice que nosotros fuimos constituidos sacerdotes, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido con un propósito. ¿Cuál es el propósito? Anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz. Nosotros fuimos llamados a anunciar el evangelio de Cristo y el evangelio del reino. ¿Cuántos dicen amén? Y entonces ahora Pablo en esa confrontación está diciendo, bueno, la ley fue buena, la ley nos enseñó, la ley fue un mentor, pero ahora vino la promesa, ahora ya no estamos bajo la ley, ahora no estamos bajo ese ayo, y entonces nos dice, ustedes tienen una posición, son hijos de Dios, y después da una razón. Y dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo, estáis revestidos. Ahora una razón de ser hijo de Dios.
y habla del bautismo. Y quisiera aprovechar la oportunidad para preguntarle, ¿cuántos de los que están aquí ya han sido bautizados? Levante su mano. Muy bien. Hay personas que han hecho caso omiso a esta parte. Y aunque Pablo menciona el bautismo no es algo que nos va a salvar. Dígale a su hermano que está a su lado, el bautismo no te hace merecedor de la salvación. No voy a profundizar en la doctrina del bautismo y hablar del tema del bautismo, pero solo quiero decir que el bautismo en los tiempos de los apóstoles era una declaración pública donde la persona renunciaba a todas sus doctrinas, a todas sus enseñanzas, a todas sus filosofías y decía, ahora yo he aceptado a Cristo como mi Señor y mi Salvador personal y yo hago una declaración pública. Y públicamente él estaba, escuche muy bien, convirtiéndose en un objetivo militar, religioso, aún doctrinal, por aquellos que gobernaban el mundo y ahora podía ser perseguido, torturado y hasta muerto por haber ido al bautismo. Muchos de nosotros hacemos del bautismo una fiesta de celebración y yo creo que es una fiesta de alegría y de bendición cuando decimos amén. Pero también ese bautismo no se queda solamente en un acontecimiento o en una fotografía cuando usted fue a las aguas, sino que ahora usted ha hecho una declaración pública donde todos y cada uno de nuestros días tenemos que decir, nosotros somos verdaderamente cristianos. Y no podemos callarnos. Un verdadero cristiano no puede quedarse callado. Es una declaración pública. Yo no sé cómo hay gente que dice que son cristianos y no testifican de Cristo, no hablan de Cristo, no enseñan de Cristo. Cada persona que tenemos es una oportunidad de compartirle del Señor. Diga conmigo, yo fui llamado a declarar públicamente mi fe. Nosotros no podemos ser unos santos silenciosos, no podemos ser de la secreta, de la DEA, no podemos ser de los agentes del FBI, del cristianismo. Hay gente que parece ahí de los hombres de negro, de la CIA, eso de la KGB, eso no hablan de Cristo, no enseñan nada. Hay algunos que se camuflan también. Hay unos cristianos, yo los he visto, fíjate, como decían de la tele. Ellos son cristianos, vienen a la iglesia el domingo, pero el sábado se ponen el disfraz del detective privado, así, del incógnito, y se meten entre las fiestas y rumbean y todo. Sí. Y están en el trabajo y están haciendo cosas y son camuflados. Yo sé que en esos cristianos no están aquí, ¿cuántos decimos amén? Yo sé que cuando usted lo ven en su trabajo, en la casa, en el vecindario donde usted está, la gente dice, ay, usted es una persona diferente. Dígame. Ay, usted tiene algo diferente, su mirada es algo diferente. Es que usted no puede callar que usted es un hijo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Así que su vida fue llamada para ser marcada por la obra de Cristo. Diga conmigo, mi vida fue marcada por la obra de Cristo. No voy a profundizar y seguimos. Verso 28. Vamos en el tiempo. Y ahora Pablo nos dijo que éramos hijos. ¿Qué nos dijo? ¿Éramos qué? Hijos. Y después llegó y nos dijo que somos revestidos de Cristo. La palabra bautizo que está ahí es la palabra griega baptizo. ¿Y sabe qué significa esa palabra? Es tomar una prenda y sumergirla en una agua con una tinta, de tal manera que cuando se sumerge esa prenda, cuando sale de esa agua con tinta, el aspecto de la prenda original se cambió, se transformó. Lo que quiere decirnos a nosotros es que si usted realmente es cristiano y está en Cristo, usted tiene que tener una vida revestida de lo que es la obra de Cristo.
De tal manera que cuando lo vean a usted, y yo no estoy hablando de ropa, y no estoy hablando de corbatas, y no estoy hablando de faldas largas, ni de pelo largo, yo no estoy hablando de eso. Estoy hablando que cuando la gente te vea a ti, la gente tiene que decir, Jesús es quien está en Humberto. Que lo que veo no es prenda, lo que yo veo es Cristo, a Cristo en él. Eso es lo que es tener una vida sumergida, revestido de Cristo. Por ahí derecho, hágale, mire a la persona que está a su lado, mírelo a los ojos y dígale, ¿tienes una cara de Cristo? Un día dije así, estaba con unos muchachos, o sea que los muchachos en Latinoamérica son todos chistositos, ¿no? Y estoy hablando con unos jóvenes ahí y le digo, es que el que está a su lado es Cristo. Y llega uno que era bien chistosito y dice, uy, pero este Cristo está bien martirizado, hola. Tiene cara de moribundo. Muchachos, ahora, verso 28 dice, ya no hay judío. Mire, ¿cuál va a ser entonces nuestro motivo de inspiración? ¿Cuál va a ser nuestro motivo de vida ahora? ¿Cuál va a ser ahora la inspiración, la admiración, nuestro objetivo alcanzar? Ahí entonces Pablo viene a confrontarlos y nos dice, ¿judíos? No, judíos no. El judío era aquella persona que le gustaba el conocimiento, al judío le gustaban las señales, a él le gustaban maravillas, a los hebreos le gustaba fuego del cielo, a él le gustaba que Jesús hiciera milagros. ¿Qué le gusta a los judíos? Obras, manifestaciones, poder. Y entonces Pablo dice, ya nuestro objetivo no son las manifestaciones y la gloria y los milagros y las señales, porque eso es lo que demandan los judíos. Y Pablo dice, ya nuestro objetivo no es ser judío, ni tampoco es ser. ¿Y los griegos quiénes eran? Un pueblo que buscaba ¿qué? Conocimiento, quería sabiduría, entendimiento. Y yo conozco muchos que lo único que quieren es teología. Mientras por un lado hay unos que solamente quieren manifestaciones y poder y pentecostal y fuego del espíritu y de vueltas y remolina, por otro hay otros que son así todos como un cementerio, secos. Pero ¿cómo saben de Biblia y de teología y la hermenéutica y el hebreo y el griego y la exégesis? Y saben mucho. Pero son también de la DEA, de la secreta. Y después Pablo llega y dice, tampoco somos esclavos. Diga conmigo esclavos. Haciendo referencia no solamente a los que están sin salvación, sino a aquellos que dependen de estar haciendo obras, de estar haciendo cumplimientos, de estar cumpliendo mandamientos, de estar cumpliendo una cantidad de requisitos. Eso esclaviza a la gente. Y Pablo dice, no somos tampoco esclavos, ni tampoco somos libres para tener un libertinaje y para abusar de la gracia. Y todo aquel que abusa de la gracia cae en desgracia. Y Pablo está diciendo, no es así. No fuimos libres para hacer lo que quisiéramos, cuando quisiéramos, con quien quisiéramos, en donde quisiéramos. Ese no es el objetivo de ser un hijo de Dios. No hay varón, no hay mujer. Y nos dice cuál es nuestro objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Léalo ahí en el versículo, ¿qué dice? ¿Ser qué? Ser uno en Cristo. No es ser dos. No es Daniel y Cristo, ni Cristo ni Daniel. Es Cristo solamente, Daniel fuera. Y eso cuesta. Porque se levanta el viejo Daniel. Y el viejo Daniel quiere con su carne actuar y hacer. Y el Daniel quiere levantarse y entonces Pablo, el Señor ya dice, no, usted está revestido, soy yo. Y él, porque eso es ser cristiano. O si no, yo sería danielesiano.
y Claudiana, Luisiano, y seguidores de Daniel, y seguidores de Claudia, y seguidores de David. No, es ser uno en Cristo. ¿Usted no nota que estos meses que hemos estado hablando, todo esto tiene que ver con lo que significa, se llama, se denomina nuestra iglesia? ¿Cómo se llama la iglesia? ¿Cómo se llama? En Cristo. Y Pablo dice más adelante, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois. Ay, Pablo juega. Pablo tiene una habilidad para ir y volver. Y se va al Antiguo Testamento y trae una revelación y vuelve otra vez allá y se sumerge y vuelve otra vez trae una enseñanza. Y ahora nos enseña y pone y menciona a un personaje que no es Moisés, y Moisés representa ¿a quién? No representa la ley. Perdón, representa la ley, pero no, Pablo no va a tocar ahora a Moisés, se devuelve antes de la ley y toca a un personaje. Abraham. Si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según. Pregunto, ¿somos linaje de Moisés? ¿Sí? ¿Somos linaje de Moisés? ¿Somos linaje de David? ¿Del rey David? ¿Linaje de quién? Si usted mira el versículo 7 del mismo capítulo, si usted se devuelve un poquitico, va a leer y va a decir, sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Diga conmigo, hijos de Abraham. Ahora, Pablo está presentando una nueva idea. Y es una idea espiritual. Es una definición ahora de lo que es el tener un linaje. Diga conmigo, linaje espiritual. Porque ahora nos va a introducir, Pablo nos va a hacer claridad, nos va a dar entendimiento, que usted y yo somos parte de una familia que va a compartir la fe y no el linaje de ese hombre. Porque cuando nosotros miramos, Abraham tuvo 2 hijos. ¿Quiénes eran? Los 2 hijos de Abraham. Yo sé que usted lo sabe, yo sé. ¿El mayor cuál es? Ismael. ¿Y el segundo? Isaac. Ahora, aunque de los 2 va a salir el linaje, los 2 hijos pueden decir, nosotros somos hijos de Abraham. Y más adelante muchos judíos van a decir, es que nosotros somos hijos de Abraham. Y un personaje llamado Juan el Bautista dice, ¿y qué? ¿Qué tiene que ser con hijos de Abraham? Si Dios quisiera, de estas piedras puede levantar también hijos de Abraham. Entonces hay 2 hijos que tienen linaje, diga conmigo linaje, pero no todos tenían promesa. No todos los judíos que se jacten porque tienen sangre de Abraham, eso no significa que tienen promesa. Ahora, lo triste es que usted y yo tenemos una promesa que es Cristo. Y no valoramos el tener ahora un linaje. No valoramos ese linaje. No llegamos a comprender la dimensión de lo que significa. Y me llama como Dios llama a un personaje llamado Abraham y le dice, Abraham, en ti van a ser benditas todas las, no, utiliza Abraham, en ti serán benditas todas las familias.
de la tierra. No utiliza naciones. Porque es muy fácil decir, es que yo soy israelita, es que yo soy colombiano. El Señor habla de familias. Por eso nos llama a nosotros sus familias. Ya va entendiendo la dimensión hacia dónde va, qué vamos a hacer con este tema. Porque hubo gente muy buena. Rahab, recuerdan que mi esposa predicó aquí un día de Rahab. ¿Era israelita? No, no era israelita. ¿Qué vida tenía esa mujer? Pregunto, ¿fue alcanzada por la gracia? Tanto que hasta el Señor la mete en el linaje ¿de quién? De Jesús. Jesús tenía en su sangre humana sangre de una prostituta, así como había sangre de rey. Y yo creo que usted y yo también tenemos cosas muy buenas. ¿Cuántos decimos amén? Pero tenemos cositas maluquitas por ahí también. Y aquí entonces se necesita la transfusión de sangre. ¿Qué sangre necesitamos entonces? Cuando nosotros miramos los descendientes físicos de Abraham, pues culturalmente es importante mirar los hijos de Abraham. Sin embargo, esto tiene poca importancia para la eternidad. Y yo sé que eso es fuerte. En Juan capítulo 8, verso 32, yo se lo voy a leer. Mire la conversación que ahora tiene Jesús. Jesús dijo, y conoceréis diga conmigo, conocer. ¿Recuerda usted cuando estábamos hablando del ayo, del pedagogo que conducía a los niños para que ellos ¿qué? Aprendieran, conocieran. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Qué es lo que nos hace a nosotros libres? ¿Qué? Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará. La verdad sin conocimiento no trae libertad. Si alguien sabe que Cristo vino, nació, murió, resucitó, pero no lo hace su verdad, así la verdad está expuesta. Pero conocer la verdad es lo que nos da a nosotros la libertad. Y entonces Jesús dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ahora la pregunta es, ¿qué es la verdad? O podríamos decir, ¿quién es la verdad? Buda buscó la verdad. Mahoma quiso encontrar, pero ninguno de ellos dijo, yo soy el camino, yo soy solo Cristo. Entonces en ese momento le responden, bueno, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices van a ser libres? Jesús le contestó, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado, y el esclavo no se queda en la casa para siempre, el Hijo si se queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, verdaderamente seréis libres. Ahí está la acción del Hijo. Sé, Jesús, sé que sois descendientes de Abraham. Son descendientes, lo sé, pero ustedes están procurando matarme, porque mi palabra no tiene cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Y entonces ellos responden, nuestro Padre es Abraham. Y Jesús dice, si ustedes fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Por cuanto procuráis matarme, a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios, no hizo esto Abraham. Vosotros hacéis
las obras de vuestro Padre. Y entonces ahora el Señor los está confrontando. Y ellos dicen, nosotros somos hijos de Abraham. Y Él dice, si ustedes fueran hijos de Abraham, no me estarían persiguiendo, no me estarían queriendo matar. Porque Abraham, como me conoció y me dio, Él no me mató. Ustedes entonces harían las obras correctas de su padre. Ustedes tienen ese otro padre. Eso sí que le dañó la mente a esos hebreos, judíos, esos de pura sangre de Abraham. ¿Cómo así que usted nos está diciendo que nosotros tenemos otro padre? ¿Cómo le ocurre? Y más adelante el Señor le dice, sí, señores, ustedes son de vuestro padre el diablo. ¿Quién tendría orgullo por tener como papá al diablo? Cuando yo recibí una buena enseñanza, Pastora Mari, cuando yo era adolescente en la iglesia, me dijeron, nunca se case con una no creyente, con alguien que no sea cristiana. Porque el que se casa con un no cristiano, agarra como suegro a Satanás. Tiene mucho. Claro, porque si ella no es hija de Dios, ¿es hija de quién? ¿Y queda uno casado con una hija del diablo? Después le cuento mi testimonio de por qué me casé con Claudia. ¿Eso tiene algo que ver ahí? Pero después lo cuento después. Jesús le está diciendo, ustedes dicen que son de Abraham. Esto de ser cristiano es mucho más que tener sangre de Abraham. Ustedes están haciendo obras, diga conmigo obras. El linaje espiritual de ellos superó el linaje físico. Y entonces terminamos a lo que dice Romanos, capítulo 9. Con esto nos vamos. En Romanos, Pablo tiene que dar más luz con respecto a esto. Porque es que para los hebreos no era fácil asimilar el evangelio, no era fácil. Ellos venían ya adoctrinados por muchos años, con mucho conocimiento de la ley. Y ahora están escuchando cosas profundas, cosas nuevas para ellos, que no era fácil. Y en Romanos capítulo 9, versos 6 y versos 7. Romanos capítulo 9. Diga conmigo mientras llega el capítulo 9, diga, la entrada al reino no se basa en el ADN físico, sino en la fe del Hijo de Dios. Verso 9, capítulo 9, verso 6 dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham, todos son hijos, sino en Isaac te será llamada ¿qué? Descendencia. Yo le estaba nombrando ahora los dos hijos de Abraham. Y con esto quiero decir que algunas personas pueden ser descendientes de Israel, de Jacob, pero no son parte de la bendición de Israel. Ahora, no es suficiente con ser hijo de Abraham. ¿Cuántos decimos amén? Sin embargo, lo que Pablo nos está diciendo es que el hecho de nosotros, o mejor, una persona no tener su fe en Jesús, aunque sean descendientes físicos de Abraham, están excluidos de la salvación. Y todos aquellos que tienen su fe en Cristo, aún así no sean descendientes del linaje físico de Abraham, tienen oportunidad de salvación y son llamados hijos de Dios. ¿Por qué le digo esto? Porque es que el plan de Dios no es solamente con un pueblo, es con toda la humanidad. Si no fuera así, dígame, ¿qué oportunidad de salvación tendría un rey pagano como Nabucodonosor? ¿Qué oportunidad de salvación hubiera podido tener un rey pagano como Ciro? ¿Qué oportunidad hubiera tenido la misma Rahab? ¿Qué oportunidad hubiera podido tener un indígena allá en la selva amazónica o alguien de por allá de los montes del Tíbet por allá? ¿Qué oportunidad? Si nosotros volvemos solamente a la ley y a las tradiciones, ¿qué oportunidad tiene una persona para entonces conocer su salvación? Si no es a través de Cristo. Para finalizar, solo quiero decirle que la ley está creando una gran brecha
entre Dios y los hombres. Si decimos que alguien solamente por la ley, haciendo las cosas de la ley, puede tener oportunidad de salvación, tiene que entender que va a tener primero que conocer la ley, conocer la Torá, conocer la Misná, conocer las tradiciones, tiene que aprender otro idioma, tiene que aprender hebreo, tiene que hacerse ciudadano, tiene que tener toda una cantidad de rituales, de obras, de ceremonias, de acciones, tiene que participar de toda una conversión hacia un judaísmo, hacia una religión. Y si muchos de nosotros no hemos ni podido con el inglés, ¿qué vamos a aprender? ¿Qué vamos a poder con un idioma tan antiguo como el hebreo? Yo estoy en el proceso de convertirme en ciudadano americano. Estoy estudiando la historia, lo que ya ustedes aprendieron, estoy haciéndolo. Cualquiera que cumpla esos requisitos puede volverse ciudadano americano. Pero no todos tienen la oportunidad de hacerse ciudadanos celestiales. Y no es por obras, es por la obra de Cristo. Póngase de pie, déjeme decirle lo siguiente. En una familia hay amor. Y cuando hay amor, hay perdón, hay restauración. Cuando hay amor, se hacen las cosas no por imposición, sino ¿por qué? Porque se ama. Muchos lamentablemente estamos haciendo las cosas porque toca, porque dice, por tradición, porque lo hicieron, por imposición. Y Dios va mucho más allá. Yo estoy seguro que uno como hijo que ha hecho tantas cosas equivocadas con sus padres, cada vez que mi papá y mi mamá me ven en mí ese bebecito que nació un 18 de junio del 72. Me ven bonito. Ay, pero mamá, pero es que yo le hice esto. Usted es mi hijo. Pero papá, es que yo no hice esto. Usted es mi hijo. Pero no te cumplí. Eres mi hijo. Y ahora yo trato entonces de no llevarle la contraria, de no sacarle la piedra, de no desobedecer. No porque me toque, sino porque yo quiero agradarlo. Eso es el evangelio. No es imposiciones. Mira, si vas a ayunar, hazlo. Si vas a diezmar, diezma. Si vas a predicar, predica. Si quieres guardar algún día para el Señor, guárdalo. Pero si todo lo haces solo por imposición, porque toca, por cumplir, porque vas a ganar un favor, porque vas a pedir algo de Dios, porque vas a demandarle algo a Dios, estás equivocado. No es la razón. No ayunes para convertir a alguien. Ayuna porque tú quieres tener tiempo de calidad con tu Señor. Porque es un deleite. Porque a ti y a mí nos corresponde menguar para que Él crezca. Que vamos a orar no para pedir favores de Dios y solamente demandar. Yo no sé cómo se sentiría usted si su hijo nunca lo llama a usted, si su hijo nunca aparece, nunca le manda un mensajito lindo, nunca dice feliz cumpleaños, si su hijo nunca dice buenos días, pero solamente aparece para decirle, mamá, necesito plata. ¿Cómo se siente usted? Y eso hacemos muchos cristianos. No oramos con Dios, no tenemos comunión con Dios, pero tenemos un problema de decir, Dios sálvame, Dios ayúdeme. Eso no es cristianismo. Eso es religiosidad e interés. Somos hijos de un Padre amoroso que vio que había un pueblo especial como los israelitas. Son especiales, fueron escogidos. ¿Escogidos para qué? ¿Para ser intocables? No, porque hasta el mismo Señor habla fuerte contra ellos. Y ustedes han hecho lo malo, y ustedes están destituidos, y ustedes hicieron esto, y ustedes no fueron obedientes, y cayó juicio, y cayó... Fueron escogidos para que naciera la promesa, porque es en esa promesa que tanto ellos como nosotros, el que podemos ser salvos. Yo creo que hay un motivo muy grande para darle gracias al Señor, porque no es por nuestras obras, no es por nuestros méritos, no son por nuestras acciones.
es porque Dios ha sido bueno. Cierra sus ojos por un momento. Cierra tus ojos.